creo que lo más importante era lo que Sí. ya había declarado Jesús el Rey Zambada en el juicio contra el Chapo Guzmán. Confirmar, dice el hermano de Ismael El Mayo Zambada, que le entregó en total por lo menos $5 millones a Genaro García Luna. 3 millones para conocer o para reunirse o conocerlo, asegurar que no se iba a perseguir a su hermano, el Mayo, por parte de este personaje que iba del sexenio de Vicente Fox a convertirse en el superpolicía de Felipe Calderón en este restaurante Champs-Élysées que se encontraba muy cerca ahí al Ángel de la Independencia de la Embajada de Estados Unidos. Y 3 semanas después, dice, en una segunda reunión en donde sí pudo verse frente a frente, cara a cara con Genaro García Luna, hasta accidentalmente. En esta reunión se entregarían otros $2 millones. Debo de decir, mi querido Manuel, que de lo que hay que destacar es que esta red de corrupción de la que habla el Rey Zambada no solamente es una red que se construye con Felipe Calderón. Hay que también pedirle cuentas a Vicente Fox a ver si él sabía de lo que estaba haciendo Genaro García Luna y sus muchachos. Tuve la oportunidad también de corretear en el Chacaleo a César de Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna, evidentemente incómodo. Creo que no le fue bien en el contrainterrogatorio al Rey Zambada, porque en muchas ocasiones, por lo menos una media docena de ocasiones, el juez no le permitió concluir con esas preguntas que realizaba, accedió a las objeciones por parte de los fiscales y bueno, en un intercambio así muy corto le decía yo, batallaste para acorralar a el rey, y me dice, ¿tú crees? Yo creo que me fue bien. Pues yo creo que es el único que cree que le fue bien a César de Castro en el contrainterrogatorio. Mañana continuará en este segundo día en el que tendrá que regresar Jesús el Rey Zambada a esta corte del Distrito Este de Nueva York. Y también me acerqué a conversar unos segundos con la esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira. Le preguntaba qué pensaba de las menciones de los dineros de la familia en la mañanera por parte de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me dijo que no le ha puesto atención, que se está enfocando en este caso acá en Nueva York. Creo que quedó la promesa en el aire de que insistiríamos en esta conversación sobre los más de $700 millones a los que hizo referencia el presidente y Pablo Gómez hace unos días en la conferencia matutina. De hecho, se sonrió cuando hice la mención de los más de $700 millones. Me imagino que con esa sonrisa desacreditando la versión del gobierno de México, mi querido Manuel. Correcto, Vicente. ¿Qué tal las caras? Porque algo de lo que también se estuvo hablando bastante es que estuvo mucha presencia la familia de Genaro García Luna, incluido pues su descendencia, uno de sus hijos, tengo entendido, también presente en la corte, que la única vez que había estado presente uno de sus familiares, bueno, aparte de su esposa Linda Pereira, era su hijo, que no había asistido a una audiencia desde la declaratoria de inocencia o culpabilidad propia de García Luna, en donde él dijo decirse inocente. Obviamente, ahora que está su hijo ahí, tal vez muchos hayan intuido o asumido que en parte es estrategia por César de Castro para apelar al sentimentalismo, para apelar a que es un padre de familia, es un hombre de familia. Entonces, miren, si lo encierran, van a dejar a una familia, a una hija, a un hijo sin su padre, sin sustento. No se pasen de rosca, no se pasen de lanza, a pesar de que las acusaciones son muy, pero que muy serias. También hubo tensión, tengo entendido, por parte de los jurados, pero por una situación interna, por un tema de retrasos de pagos, días. Es decir, no ha habido en ningún momento desde que inició este juicio calma
ha sido una tormenta volante y no parece que vaya a pronta calma, Vicente. Creo que las pocas veces que sonrió Genaro García Luna fue cuando se dirigía con besos y te amos, tanto a su esposa como a su hijo, que estaban sentados ahí en la fila número 2 de las bancas en esta sala de audiencias. Genaro García Luna, durante el interrogatorio de los fiscales y sobre todo el contrainterrogatorio de su defensa a Jesús el Rey Zambada, en momentos pues con un gesto hasta duro, no sé si de enojo, si llegaba a ser de enojo o de concentración, pero vaya que si estaba al pendiente Genaro García Luna de lo que se decía precisamente en este interrogatorio al hermano de El Mayo Zambada. Eh, Hay una mención que también quiero señalarlo. César de Castro en el contrainterrogatorio es el que hace mención a Gabriel Regino, pero también menciona a un disque amigo de Felipe Calderón, Pedro Ace, pero hay que con mucha reserva decirlo, en varias ocasiones ha fallado con los apellidos e incluso con la pronunciación de los nombres, César de Castro, y quiero asegurarme sobre quién hablaba. Pedro Aces, Pedro Aspe, porque hay muchas figuras que pueden uno imaginarse podrían ser ese personaje al que César de Castro le trataba de recordar a el Rey Zambada, habló durante el 2012 con los fiscales, cuando empezó a hablar de la corrupción en México, cuando fue extraditado a Estados Unidos. Ojo con esto que te estoy diciendo. César de Castro, el abogado defensor en el contrainterrogatorio a Jesús el Rey Zambada, menciona sí a Gabriel Regino, pero también a un personaje, Pedro Ace, así lo dijo, Pedro Ace, no sé si es Pedro Ace, Pedro Aces, Pedro Aspe, pero ahí lo dejo sobre la mesa, básicamente queriendo acorralar a el Rey Zambada de por qué no había mencionado a Genaro García Luna en el primer año en el que estuvo ya en Estados Unidos en custodia de las autoridades estadounidenses luego de ser extraditado. Pero, insisto, habría que reconfirmarlo con César de Castro mañana y creo que lo podemos hacer en los primeros minutos cuando uno llega, antes de que se presente el juez, para preguntarle, ¿a quién te refieres? ¿Al Pedro Aces de la intentona de partido político? ¿A Pedro Aspe, el Pedro Aspe? ¿O qué carambas, mi querido Manuel? Que por cierto, sí es el Pedro Aces, bastante amigo de cierto zacatecano. De hecho, muy operador del partido político que en efecto intentó fundar, y para no darnos rodeos, si en efecto se tratase de él, pues sí, es interesante la relación que se tendría también con la presencia en el estado de Zacatecas, pero como tú bien mencionas con ese rigor, habría que definir si es Aspe, Aces o Arce, ese famoso Pedro. Ahora sí que, ¿quién es el Pedro? ¿Quién será el Pedro bueno No de sé, toda esta situación? pero más de un Pedro está haciendo eses. Entendió el que entendió del susto, Sí. mi querido Manuel Pedrero. Sí, hombre, y últimamente los Pedros andan con todo, ¿eh? Y no en el buen sentido de la palabra. Querido Vicente, para finalizar y por supuesto agradeciéndote este enlace, maestro, ¿cómo ves el tema de lo siguiente, de lo que sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hay a continuación? Porque todavía falta que el día de mañana se desarrolle el contrainterrogatorio y creo, tú me lo confirmarás en este momento, si habrá oportunidad de un testigo más, porque parece ser que queda bastante a deber esta situación. Oye, tienes 3 años investigando, preparando el juicio del siglo, tienes más de 1 millón de páginas en evidencias, dices tener audios, dices tener videos, dices tener testigos, dices tener firmas, documentos, lo que tú quieras, digas, ordenes y mandes, y de repente me la cortas así sin nada. Bueno, me lo adelantas para que no se malinterprete una Pero a situación. ver,
A Fíjate, ver, lo que yo pienso, lo que he conversado con otros corresponsales, es que el Rey Zambada, lo que ha buscado la fiscalía con el Rey Zambada es unir los puntos. Unir, por ejemplo, el testimonio del Grande con el testimonio de Lobo Valencia, con el testimonio de Tirso el futbolista, con el testimonio, no sé si me explique, pero básicamente es que el testimonio del Rey, y el de el conejo, eh, y que el Rey Zambada eh, reconfirme todas estas historias, todas estas versiones que ya han contado estos otros testigos. Porque la fiscalía en el interrogatorio le dice, ¿hace cuánto que no ve a fulano? No, pues hace muchos años. ¿Hace cuánto que no ve a Mangano? No, pues quién sepa cuándo. Como para dejarle a los jurados esta historia que es contada por diferentes personajes de diferentes trincheras, pero que tienen a un villano central, que en este caso es Genaro García Luna. Y yo sostengo, no despreciemos este camino que nos lleva a Luis Cárdenas Palomino. Nuevamente se menciona por parte del Rey Zambada y creo que la figura de Luis Cárdenas Palomino es mucho más pesada, mucho más perversa de lo que muchos se hubieran imaginado en toda esta trama de corrupción. Mañana van a definirse los tiempos. La defensa ha adelantado que tiene un testigo, así lo entendí, y bueno, pues aquí estaremos. Si hoy llegamos a las 4:30 de la mañana y fuimos el número 14, pues ya te imaginarás a qué horas vamos a llegar para no perdernos la continuación de este contrainterrogatorio contra Jesús el Rey Zambada mañana. Acá anda Nancy Flores de la revista Contralínea, andan algunos amigos youtuberos y obviamente nosotros tratando de pues hacer la talacha, mi querido Manuel, ¿no? Eh, desde nuestras trincheras independientes, eh, marcar que si bien no somos iguales a esos que no están dándole cobertura al juicio del siglo o que hacen una cobertura muy por encimita, esos que tanto nos han tratado de meritar porque tú y yo y porque yo transmitimos exclusivamente en redes sociales o en YouTube y que nos han buscado ridiculizar como pinches youtuberos. Bueno, pues esos pinches youtuberos estamos al interior de la audiencia y estamos tratando de hacer la chamba que los grandes periodistas no vienen a hacer. Y yo encantado de la vida de colaborar porque estas sociedades digitales, honestas, transparentes, creo que se las merecen las audiencias, la audiencia de Sin Censura en el caso de tu servidor, la audiencia de Sin Máscaras y los que se sumen. Yo vengo aquí a servirles, mi querido Manuel. muchas gracias, Vicente. Maestro, yo te agradezco mucho tu generosidad, tu bondad para apoyarnos, reitero, nuevamente entre lo que alcanzamos, lo que te alcanzamos allá con el equipo de los reporteros MX y con esas horas para levantarse, híjole, yo creo que sí le anda haciendo la competencia a la mañanera hace unos 3 años cuando no existía la tómbola, ni modo, pues igual ya uno acostumbrado. Querido Vicente, te agradezco mucho, te abrazo a la distancia, ojalá vuelvas muy pronto a México y te felicito iniciativa de ser en su momento el primer único medio digital independiente afuera de la corte y no solo eso, sino también entrar y dar la cobertura a la información de primera. Gracias como siempre por pavimentar los caminos para todos nosotros. Vicente, te abrazo a la distancia. ¿En dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos estar atento más al rato de la actualización de Sin Censura en su edición nocturna con más detalles que seguramente nos vas a compartir eventualmente? En Twitter, donde anda la perra brava y andan muy enojados muchos, andan muchos bien perros, bien enchilados, pero aquí andamos en Twitter en @Vicente Serrano y a partir de las 7 tiempo de la Ciudad de México, 8 tiempo de acá de Nueva York, o sea, en un rato, nada más comemos, nos están esperando un grupo de migrantes, de hombres y mujeres mexicanos de aquí del área de Nueva York, con los que vamos a compartir, a departir y a comer. Te mandan muchos saludos también, mi querido.
venga para acá para que luego no vaya a pensar que Manuel, que le estoy echando cebollazos a Manuel Pedrero. ¿Cómo se llama usted? Guillermina Rodríguez. Pues estamos en vivo y en directo con Manuel. Hace falta acá, ¿no? Sí, claro que sí. Hace falta. Felicidades por su gran periodismo de todos ustedes y que Dios me los bendiga. Me está apurando. Así que a la gente que nos está viendo y escuchando, nos vemos en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta en vivo con Sin Censura Nocturno a partir de las 7, mi querido Manuel, después de comer aquí con nuestra gente mexicana en Puebla, York, así se le conoce por acá en Nueva York, porque hay mucho poblano. Saludos a toda la gente y te mando un abrazo aquí, siempre a tus órdenes, Manuel. Muchas gracias, maestra.